Muy buenas tardes a todos, gracias por estar aquí presentes, gracias por unirse a esta sesión. Sean todos y todas bienvenidos al evento o al taller webinar relacionado con el cifrado, tipos y aplicaciones. Es un gusto para nosotros como Internet Society Capítulo Nicaragua poder contar con su presencia. Este webinar lo estamos haciendo en el marco del Global Encryption Day que está haciendo Internet Society. Es la primera vez que se organiza y tienen la campaña Make the Switch. La idea es hacer el cambio mundial del cifrado. Les voy a compartir en el chat de esta reunión el enlace a esta página que les estoy mostrando para que ustedes puedan también, si lo desean, unirse a la campaña y para que de una u otra forma también ustedes puedan hacer el cambio. Tenemos la dicha de tener 3 ponentes el día de hoy que nos van a hacer unas presentaciones muy interesantes. Tenemos al ingeniero Oscar González que nos va a hablar sobre el cifrado y sus datos, el cifrado de datos y su importancia. Luego vamos a tener un periodo de preguntas que le podemos hacer a Oscar para luego darle paso al ingeniero Eric Willock, quien nos va a dar una explicación sobre el uso del cifrado en dispositivos de red. Y finalmente, para cerrar con broche de oro, el ingeniero Ricardo Serrano nos va a estar explicando el cifrado en evidencias digitales. Siéntanse libres de hacer preguntas en los momentos indicados y por favor les pido que si no van a tomar la palabra, cierren sus micrófonos para evitar estas interrupciones innecesarias. Sin más que agregar, agradecerles por su participación y le dejo la palabra a Oscar. Hola, muy buenas tardes a todos. Un verdadero placer, un privilegio para mí estar compartiendo hoy con ustedes esta charla, esta temática tan hermosa, tan bonita. Creo que a los que nos apasiona esto del cifrado va a ser de mucha ayuda. Permítanme compartir rápidamente mi presentación. Ahí pueden ver todos. Sí, lo vemos. Ok, bueno, rápidamente la charla en sí se tratará sobre los aspectos esenciales que tiene el cifrado de datos, pero se estarán preguntando qué es el cifrado de datos. Pues el cifrado es el proceso de codificación o encriptación de los datos que solo puede ser leído por alguien con los mismos medios para devolverlo a su estado original. Es decir, la información viaja de un lado a otro, de un punto A a un punto B, pero solo una persona puede tener esas claves, tanto emisor como receptor. Esto nos ayuda a que nuestros datos viajen seguros a través de la red a donde estamos conectados. Además que también asegura la confidencialidad de nuestra información, nos sirve como una base de seguridad de nuestros datos, tales como la integridad, las firmas digitales, la autenticación. Además que también está el cifrado de extremo a extremo, que es donde únicamente el remitente y el destinatario pueden leer este mensaje. Ni siquiera los propios dueños de la empresa, por así decirlo, pueden leer estos mensajes. Entre las aplicaciones de mensajería segura podrían destacar lo que es Signal, WhatsApp, Telegram, que son las que se utilizan y las más utilizadas. La importancia de esto radica en la privacidad y la protección de nuestros datos. Llamemos claves bancarias, claves personales, mensajes que estemos intercambiando, incluso, ¿por qué no?, encriptar nuestro disco duro para mantener nuestros datos seguros. Imagínense andar por la calle con nuestro teléfono o andar discos duros externos o andar una laptop y se nos pierde esa información. Entonces no sabemos a qué persona vaya a dar esa información, pero si nosotros ya lo que hicimos fue cifrar esta información, entonces ya podríamos estar tranquilos de que esos datos no van a ser divulgados por el tipo de encriptación que le hayamos puesto. Como les decía, esto ayuda a que las comunicaciones sean seguras y es una estrategia de seguridad que nosotros deberíamos implementar. Además que el cifrado promueve la libertad de expresión.
Con esto de los datos podemos destacarlos que tienen tres estados. Uno, cuando están en reposo, es decir, les hablaba anteriormente, en reposo quiere decir de que están en un disco duro, pueden estar en una unidad USB. También está el estado en tránsito. En tránsito es cuando está viajando de un lugar a otro, de un punto A a un punto B. Y los datos que están en uso, por ejemplo, las transacciones bancarias que se hacen en el momento. Esos son los tres tipos de estados de los datos. El cifrado está en constante amenaza a nivel global. ¿Por qué? Porque muchos gobiernos intentan debilitarlo, intentan crear puertas traseras para poder debilitarlo, para poder tener mecanismos de cómo acceder a nuestros datos. Pero esto es una mala práctica porque los delincuentes también pueden usar un cifrado de extremo a extremo o podrían decodificar esta información si se debilita ese tipo de cifrado. Los tipos de amenazas a los que se enfrenta actualmente el cifrado son tres: la legislativa, la legal y la tangencial. En la parte legislativa vemos cómo el Estado, como actor impulsor de leyes o normativas, crean mandatos de acceso a puertas traseras para aplicar este tipo de leyes. En aspecto legal, intentan aplicar las leyes ya existentes para crear mandatos de acceso a puertas traseras, basándose en la teoría de que únicamente va a ser utilizado para delincuentes o terroristas. También tenemos el tipo de amenaza tangencial, que es cuando dicen poner como excusa la desinformación digital, las famosas fake news o noticias falsas, que eso durante la pandemia hemos escuchado mucho noticias falsas. Entonces los estados están tomando ese hilo, yéndose por la tangencial, por así decirlo, para hacer tener esa oportunidad de poder socavar el cifrado de datos. Pero no existe el acceso de puerta trasera que se pueda usar solo para los chicos buenos, por así decirlo, o usos autorizados. Eso no existe porque cualquiera puede romper ese cifrado, y no solamente estaría bajo amenaza la seguridad personal, sino la seguridad nacional. Así que, como lo llamen, cifrado responsable o acceso excepcional o acceso legítimo, que es como estos actores malintencionados han estado llamando a estas prácticas de socavar el cifrado, todas estas acciones son puertas traseras que ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos en todo el mundo. También hay un término que se llama los protocolos fantasmas. Estos protocolos fantasmas no es más que agregar a un tercero a nuestras comunicaciones cifradas. Es decir, un estado contrata a un agente, un ISP, un proveedor de servicios, y le dice: vas a ponerme un filtro entre estas comunicaciones. Entonces no hay más remedio que acatar órdenes. Y todo esto sin que las otras partes se den cuenta. Es por eso que esta propuesta no es viable y que genera los siguientes conflictos, como pueden ser los problemas de integridad, autenticación, posibilidad de introducir vulnerabilidades, posible uso y mal uso, además que viola la confianza de todos los clientes, viola también la transparencia. Algunas recomendaciones donde se debe utilizar el cifrado de extremo a extremo y siempre que sea posible. Esto lo debemos hacer cada vez que sea posible. Por ejemplo, utilizar aplicaciones de mensajería encriptadas de extremo a extremo. Es decir, tendríamos que cambiar el uso de aplicaciones de mensajería por las que realmente ofrecen un cifrado de extremo a extremo. Por ejemplo, ya les comentaba WhatsApp, Signal, Telegram, también está Trema o algo así.
Algunos son mejores que otros, así que tendríamos ahí que investigar un poco. Además de activar el cifrado en nuestros dispositivos o servicios, ya que algunos dispositivos cuentan con la opción de poder cifrar nuestros datos. También debemos la parte de utilizar contraseñas seguras, es decir, no utilizar la contraseña predeterminada para todos, para redes sociales, para dispositivos, para cuentas de correo. Y además que debe ser una contraseña que no se pueda adivinar fácilmente. Y pues no importa qué tan fuerte esté encriptado el dispositivo o si la aplicación, si alguien puede averiguar esa contraseña, pues de nada va a servir porque va a acceder prácticamente a todos nuestros datos. También deberíamos mantenernos al día con las actualizaciones. Es decir, todos sabemos, ningún sistema es perfectamente seguro. De hecho, hay una película sobre eso que dice que ningún sistema es seguro. Y es cierto, pues las vulnerabilidades de seguridad siempre se descubren y se solucionan con actualizaciones. Es por eso que debemos estar en constante actualización de nuestras aplicaciones, nuestros dispositivos, servicios. Y pues si bien es cierto, a veces una actualización trae errores que solucionan algunos pero te detectan otros, pero eso es el día a día. Por otra parte, debemos de empezar a activar lo que son los inicios de sesión de doble autenticación. Esto es, Tomás, agregar otro factor, por así decirlo, a un proceso de inicio de sesión habitual. Por ejemplo, el nombre de usuario, contraseña, agregar otro factor que aún sea más difícil para los delincuentes acceder a estos tipos de datos. Y por último, pues deberíamos de activar las opciones de borrado de datos. Algunos teléfonos y servicios tienen la opción que te permite borrar tras 5 o 10 intentos fallidos de que no puedan acceder a tu teléfono, entonces se eliminan todos esos datos. Entonces eso es algo que deberíamos de empezar a implementar. Y pues ya para ir finalizando, debilitar el cifrado no solo pone en riesgo la seguridad de las personas, sino también la seguridad nacional. Es por eso que en el mundo estamos con la Global Encryption, estamos diciéndole a los gobiernos de que miren, de que esto no solo es para los malos, sino que también afecta también a los buenos. Entonces, eso es parte de lo que les tenía preparado para debatir. Así que muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Oscar. Muy interesante. Tenemos una mano levantada. Edgar Sánchez tiene una pregunta. Adelante. Sí, Oscar, ¿me podrías decir algunos ejemplos cómo los usuarios tienen los problemas? Pues dígame con ejemplos en que el usuario está expuesto al romperse la encriptación en algún momento. Y la segunda pregunta es, ¿quién nos defiende actualmente para ser la voz de nosotros, los que no tenemos voz en todo este proceso que hay en Internet? Gracias. Muy buena pregunta, Edgar. Bueno, con respecto a la primera pregunta sobre qué tan seguro estás, con alguna contraseña robusta podés estar seguro, aunque tus datos estén encriptados en el disco. Si alguien accede a tu usuario, por así decirlo, a la computadora, entonces podría acceder también a esa información, aunque tengas encriptado ese disco, porque está accediendo con las contraseñas débiles que pusiste. Digamos, contraseñas débiles como nombre de tu mascota, un nombre, un apellido, una fecha de cumpleaños, una fecha de nacimiento. Respecto a la otra pregunta sobre quién defiende nuestros datos, eso es algo muy complejo, la verdad, porque si bien es cierto, hay diversas organizaciones, diversas
diversas instituciones que están en constante actualización sobre este tipo de iniciativas que perjudican a la red. No hay en sí como un organismo que pueda intervenir ante un gobierno, porque los gobiernos son soberanos, entonces se rigen bajo sus propios mandatos. Únicamente toca hacer recomendaciones para este tipo de casos. Muchas gracias, Oscar. Y ahora tenemos a Javier. Tiene levantada la mano también. Adelante, Javier. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Oscar. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Javier Sosa. Tengo una pequeña consulta en relación a la última frase, la diapositiva anterior a gracias. La frase creo que iba algo así como que debilitar el cifrado o no darle importancia necesaria al cifrado no solamente se convierte en una amenaza para los ciudadanos, sino a nivel de seguridad nacional. Me gustaría conocer algún ejemplo que detalle esta frase en el caso de que pasar por alto el cifrado se haya convertido en una amenaza a la seguridad nacional, ya sea acá en Nicaragua o en cualquier país. Bueno, muy bien. Por ejemplo, una amenaza, digamos, cuando liberan un software, por ejemplo, recuerdan el nombre Pegasus, por ejemplo, este software fue liberado, se ha propagado. Entonces cuando algo cae en manos equivocadas, pues es un desastre, atenta contra la seguridad de un estado, atenta contra la seguridad personal de las personas. Es más, hoy en día encuentras un sinnúmero de repositorios, por así decirlo, que pueden amenazarte a ti y a tu familia, pueden amenazar incluso a un estado en la parte de hackeos a los gobiernos, o a veces este tipo de hackeo se da propiamente por los mismos gobiernos, que esa parte se le llama como hackeos al gobierno. Entonces no es tan sencillo, por así decirlo, decir esto, pero sí, es un verdadero reto que se tiene para este tipo de amenazas. Excelente, muchas gracias. Agradecemos a... ¿Sí? ¿Hay algún comentario? Agradecido con tu respuesta, Oscar. Muchas gracias. Gracias. Igualmente agradecido, Oscar. Ha sido muy interesante tu presentación. Le vamos a dar la palabra al ingeniero Eric Willock, que nos va a hablar sobre el uso del cifrado en dispositivos de red.